Correcto. En este caso, la profesora nos dio el problema en un lenguaje natural que a su vez se puede entender como un pseudocódigo porque el lenguaje es un código, o sea, el lenguaje como tal es un código que tiene convenciones que nosotros utilizamos. En este caso, las convenciones son las de el lenguaje español que dicta la Real Academia de la Lengua. Otro tipo de pseudocódigo puede ser el que vamos a utilizar ahora con PESEN, que utiliza parte del lenguaje natural para escribir código y ese código lo entiende una computadora en este caso y ejecuta las instrucciones. Pero sí es como dice, es transcribir lo que la profesora nos dio en lenguaje natural a el pseudocódigo que entiende el programa PESEN. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no avanzamos, acá le voy a mostrar gráficamente eh, más o menos cómo sería el proceso. En un algoritmo básico, la estructura sería datos de entrada. Vamos a ver si le subo un poquito el tamaño para que se vea. Tendríamos datos de entrada, el proceso, y los datos de salida. Ojo, acá en este algoritmo que la profesora nos está solicitando, tenemos datos de entrada, tenemos un proceso y datos de salida. Puede darse el caso en el que no necesitemos datos de entrada como tal que le solicitemos al usuario cuando esté utilizando la aplicación. ¿Por qué? De repente es un proceso interno que no necesita que el usuario nos proporcione datos, sino un proceso que se levanta automáticamente, hace el proceso y da una salida. También se puede dar el caso en el que no se necesite que se dé dato de salida, sino que simplemente se levanta el aplicativo, se dan datos de entrada si es necesario, se procesa, pero al final no hay datos de salida que se muestre al cliente en una pantalla o de alguna otra forma, sino que simplemente se hizo el proceso y hasta ahí culminó la ejecución del algoritmo. En este caso sí necesitamos datos de entrada, procesar esos datos y dar la salida en el formato que la profesora no está indicando. Entonces, podemos dividir las instrucciones de la profesora en estos grupos. Primero vamos a tomar los datos de entrada, que en este caso, ok, vamos a colocarlo acá al lado. Los datos de entrada, según las instrucciones, serían, a ver, cómo va? Serán los siguientes, el alumno debe presentar, sería el nombre del cliente, el siguiente sería monto de compra y el tercero sería forma de pago. Estos son los datos de entrada que necesitamos para poder realizar el proceso que la profesora nos está solicitando. Estos datos se los tenemos que solicitar al cliente. Ahorita se lo estoy presentando de forma gráfica para que lo puedan entender, pero como dijo el compañero Rafael, ahora lo vamos a transcribir en pseudocódigo que pueda entender el programa PESEN y pueda ejecutar las instrucciones y dando como resultado el algoritmo solicitado por la profesora. Los datos de salida serían
Vamos a duplicar esto. Según esto sería el nombre del cliente. Descuento aplicado. Recargo aplicado. Cargo aplicado. Y total a pagar. Vamos a duplicar. Y vamos a colocar el proceso que sería el siguiente. Voy a aplicar esto un poco más pequeño. Ahí para que le tomen captura, igual, para que lo puedan ver más adelante, si lo necesitan. El problema que nos solicitó solucionar la profesora se puede dividir en datos de entrada, proceso y datos de salida. Y estos serían los grupos como tal de las instrucciones que nos dio la profesora. Entonces, esto vamos a pasarlo a PSeInt. Yo voy a compartir la pantalla donde vamos a comenzar a desarrollar el algoritmo. Sí, Rafael. Sí, compañero, una consulta. Los datos que usted está mostrando, esos se llamarían, ese sería el diagrama de flujo. Parecido, Ajá. parecido. Aquí simplemente estamos haciendo un análisis de los requerimientos. Ajá. Pero a partir de este análisis podemos crear un diagrama de flujo. Ok. Okay. Pero como tal, este no es un diagrama de flujo. Pero a partir de este análisis se puede crear un diagrama de flujo. Gracias, compañero. A ver, le comparto la pantalla. Confirma cuando se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, ya se ve. Gracias. Bueno, lo primero empecé es darle nombre al algoritmo. No sé, en este caso, ¿cómo le llamaríamos? Actividad 1. 2, perdón. Ajá. Según el análisis que hicimos hace un momento de los requerimientos, tenemos primeramente que definir los datos de entrada. En este caso son 3. Nombre del cliente, monto de compra y forma de pago. ¿Cómo lo definimos? A través del comando definir, en este caso nombre cliente, que va a ser la primera variable, y lo vamos a definir como carácter o como cadena. Esto depende de las configuraciones que le hayan dado a PSeInt. En este caso, en mi configuración, me reconoce el comando como carácter, pero creo que también lo reconoce como cadena. Sí, como cadena también lo reconoce. Carácter es un tipo de dato, cadena es un tipo de dato, real es un tipo de dato.
entero es un tipo de dato. Ahí tendrían que consultar los tipos de datos que permite PSEN. En este caso, una cadena es una cadena de texto, que puede ser un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, una letra, etcétera. Pero más que nada representa texto. Entonces, no sé si la mayoría saben qué es una variable, si no les explico el concepto, para que lo entiendan y entiendan qué estamos haciendo aquí. Yo no sé qué es una variable. Vale, una variable lo podemos entender como una caja. Déjame le comparto esta otra pantalla. Se ve la pantalla nueva del tablero. Una variable la podemos entender como una caja donde se guarda información. Así de sencillo. Una caja donde se guarda información. ¿Qué pasa? La caja, pues hay diferentes tipos de cajas. Hay una caja que es más frágil que otra. Hay una caja que es más fuerte que otra. Hay una caja que es intermedia, no es ni muy fuerte ni muy frágil. Entonces, por eso necesitamos los tipos. Cuando nosotros le decimos definir, estamos diciendo, ok, crea una caja donde yo voy a guardar algo. Y cuando le decimos cómo, le estamos diciendo, ok, crea una caja que sea de tipo cadena. Con eso le estamos diciendo, ok, en esta caja vamos a guardar información de tipo cadena. Entonces ya el compilador se encarga de reservar una caja que pueda soportar ese tipo de datos. Entonces por eso es necesario decirle en el código qué tipo de caja vamos a utilizar. Pero una variable en temas, o sea, básicamente es una caja donde vamos a guardar información. En este caso la información puede ser cadena, números reales, números enteros, un booleano, que un booleano sería un valor verdadero o falso, un 1 o un 0. Básicamente eso es una variable. Básicamente eso es una variable. Entonces aquí le estamos diciendo, defíneme una variable o una caja de tipo cadena. En esa variable vamos a guardar el nombre del cliente. Entonces tenemos la primera variable de nuestro primer dato de entrada. El segundo dato de entrada sería el monto de compra. Igual le decimos definir. Le ponemos el nombre a la caja o a la variable. En este sería monto compra. Y aquí el tipo cambia. ¿Por qué? No podemos usar una variable de tipo cadena porque el texto tú no lo puedes sumar. Tú no puedes decir suma A más B en texto, literal. El texto no se puede sumar. Porque si lo suma sería A y al lado B. En cambio, si en este caso monto compra, queremos reflejar número. Entonces tenemos que decirle que el tipo de caja o el tipo de variable que sea real. Y ya aquí el pseudocódigo o el PSEN nos entiende de que estamos reservando una caja de tipo real en donde vamos a guardar números que pueden tener decimales. Porque también podríamos utilizar una caja de tipo entero o numérica, pero en ese caso no podríamos guardar decimales. Y como estamos intentando guardar el monto de la compra, cuando tú compras, también te cobran los centavos. Entonces, puede ser que la compra sea de 10.50 centavos, 10.30 centavos. Entonces, necesitamos que sea real para poder expresar los decimales de la compra.
No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si me llevan el paso. Sí, Rafael, dígame. Sí, sí, compañero. Ok, entonces ese tipo de datos real porque se tiene que expresar en números decimales, pero entonces eso se vería afectado porque a cada monto de compra que se hace se le tiene que aplicar entonces el descuento que es en porcentaje, que igual expresado aritméticamente da igual con decimal, ¿o no? Exacto. Ajá. En este caso, si utilizáramos monto de compra como número entero, Ahí sí es cuan- entonces entero. no, si expresáramos monto de compra como número entero, cuando aplicamos el descuento puede que dé decimales, entonces no tendríamos esa precisión a la hora de aplicar el descuento. Y se le cobraría más o menos al cliente, dependiendo de la cantidad del decimal. Entonces, por eso utilizamos números reales. Ok. Ya con los números reales tenemos los decimales y podemos tener una precisión. Gracias, compañero. A usted. Entonces, vamos a seguir con la tercera variable o dato de entrada, que sería la forma de pago. Esta la podemos definir como cadena y el nombre sería forma pago. Acá para dejar un comentario dentro del programa PSEN utilizamos la doble barra invertida y acá como comentario vamos a dejar dicho que estas instrucciones se tratan de crear una variable. Vamos a decirle variables globales. Ahora, según el análisis que tenemos, ya tenemos lo que ya habíamos hecho, tenemos los datos de entrada, que son estos tres. Un momento, por favor. Sí, prosigo. Ya tenemos los datos de entrada, que serían estas tres variables, y ahora nos falta realizar el proceso. En este caso, el proceso dice que debemos calcular el total de la compra. Si es mayor, si es menor o igual, perdón, si el total de la compra es mayor a 100 y menor o igual a 200, el descuento es del 10%. Y si el total es mayor a 200, el descuento sería del 15%. Igual hay otro proceso aparte que dice que si el cliente paga con tarjeta de crédito, se le debe aplicar un cargo adicional del 5% sobre el total del descuento. Pero antes de hacer este proceso, necesitamos solicitarle al cliente los datos de entrada. Porque como tal, ahorita simplemente estamos definiendo las variables, pero no tenemos el valor de las variables. Simplemente estamos reservando la caja, pero todavía no estamos guardando nada dentro de ella. Entonces vamos a comenzar a guardar los datos. Vamos a solicitar los datos de entrada. Para ello vamos a escribir en pantalla un mensaje al usuario. Primero solicitándole el nombre del cliente. Esto le aparecerá al usuario como mensaje en pantalla cuando se ejecute la aplicación. Por ejemplo, ahora lo voy a ejecutar. Y como ven, el resultado es digite el nombre del cliente. Esto es lo que hace el programa hasta ahora. Ahora, para poder permitir al usuario digitar el nombre,
Vamos a utilizar el comando leer para decirle que la información que digite el cliente la guarde en la variable o caja nombre cliente. Ahora vamos a volver a ejecutar. Y a diferencia de la versión anterior del algoritmo, ahora el programa está esperando que digitemos un nombre. En este caso voy a escribir Luis y termina la ejecución. Porque hasta ahora es todas las instrucciones que le hemos dado. Pero ya se está guardando esta información que digitó el usuario en la variable nombre del cliente. ¿Cómo validamos eso? Podemos validarlo utilizando nuevamente el comando escribir. Y ahora vamos a escribir en pantalla el nombre del cliente es los puntos, coma y nuestra variable. Ahora, una vez se digita el nombre del cliente, se va a volver a escribir en pantalla el siguiente mensaje. El nombre del cliente es con la información que el usuario digitó. Vamos a probarlo. Voy a escribir Luis y inmediatamente se escribe el nombre del cliente es Luis. Esto lo que nos quiere decir es que una vez el usuario digitó la información se guardó en la variable o caja nombre cliente y a partir de ahí nosotros la podemos utilizar en nuestro proceso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, dime, Rafael. Sí, compañero, la cantidad de datos que nosotros presentemos al inicio del problema, independientemente si son tres, si se presentan 3 datos de entrada, 4 datos de entrada, al final, cuando se van a guardar, es por la misma cantidad de los datos que se presentan. No necesariamente, Ajá. porque tú puedes, por ejemplo, a ver qué ejemplo te doy. Puedes, por ejemplo, solicitar la fecha de la persona te digita la fecha, no sé, 1-02-1998. Entonces, internamente, tú puedes dividir la fecha en 3 variables: año, mes y día. Entonces puedes guardar la información en 3 variables diferentes para tenerla dividida. O sea que un dato de entrada, dependiendo del tipo de datos de entrada que sea, claro, si es por cadena, si es por texto, si es entero, si es real, igual, de un dato de entrada se pueden guardar tres datos, pues. Eso ya depende entonces. Exacto, se puede guardar más de 3 datos. Depende de cómo tú quieras manejar el algoritmo. Porque puede que sea necesario que lo tengas dividido. O puede que no te importe que tengas la fecha dividida. O sea, depende de qué tú necesitas hacer. Y el título igual, yo lo puedo modificar a mi comodidad, claro, siempre y cuando sea el mismo título del dato que me está pidiendo el problema. Sí, en el nombre de la caja o el nombre de la variable, tú puedes colocar cualquier nombre. Le puedes dar cualquier nombre. Cualquier tipo de conector que me pida el dato, pues vamos a suponer cuál es el nombre o quiero saber cuál es tu nombre o cómo te llamas, algo así. Se puede agregar un conector que uno quiera. Correcto. Le puedes dar el nombre o etiqueta a la caja que tú quieras. Pero por convención y por entendimiento, para que si otra persona viene a revisar el código, se sugiere que sea un nombre legible y entendible a primera vista. En este caso, como estamos tratando de nombre de cliente, monto de compra, entonces las variables se llaman tal cual. Pero le podría poner N1, N2 y después que yo lo entienda, el programa va a funcionar.
pero por convención se solicita de que los nombres sean claros y explícitos. Gracias, compañero. Continuamos. Entonces, ahorita tenemos digitado el nombre del cliente. Vamos a solicitar los otros datos de entrada. Vamos a ir un poco más rápido. Ahorita necesitamos el monto de compra. Y la forma de pago. Digité el monto de la compra. Digité la forma de pago. Con esto ya estaríamos solicitando al usuario los datos de entrada y podríamos comenzar a realizar el proceso. Entonces, el proceso nos dice, según nuestro análisis previo, la primera condición es si el total es mayor a 100 y menor o igual a 200, el descuento debe ser del 10%. Entonces, en este caso, para realizar la primera evaluación necesitamos un condicional. El condicional que más se ajusta a esta necesidad para cumplir este algoritmo o a los requerimientos del algoritmo sería el si entonces. Este comando lo que hace es que evalúa el valor de una o más variables. Si es verdadero, si es true, entonces ejecuta la acción que definamos acá o la instrucción que definamos acá. Si es falso, entonces ejecuta la instrucción que definamos acá. En este caso lo que debemos de validar sería el monto de compra. Y el requerimiento nos dice que si el total es mayor a 100 y menor o igual a 200. Entonces, si monto de compra es mayor a 100 y menor o igual a 200, en este caso debemos colocar nuevamente la variable monto de compra después del i. En ese caso, vamos a dejarlo aquí comentado, aplicar descuento de 10%. Para aplicar el descuento como tal, necesitamos una nueva caja o variable para guardar la información del descuento. Entonces vamos a definirla. Descuento. Vamos a definirla como real. Entonces, cuando esta condición se cumpla, vamos a decir que descuento va a ser igual a 0.10, que sería el 10%. Ahora vamos a crear otra variable para guardar el total ya aplicándole el descuento.
o el monto de la compra ya aplicándole el descuento. Entonces vamos a definir una nueva variable o caja que se llame total. Vamos a definirla como real. Y en esta vamos a guardar el total, que en este caso sería igual a el monto de la compra menos el monto de la compra por el descuento. En este caso estaríamos restándole al monto de la compra el 10% del monto de la compra, que sería el 10% de descuento del total de la compra. Y lo estaríamos guardando en el total. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, si comprendieron. Luis, Sí, dígame. el comando que usó ahorita para el proceso, ¿cuál era? Utilicé el comando si entonces. Sí, entonces. Sí. En este caso sería un condicional. Es como si tu mamá o tú estuvieras diciéndole a tu hijo o a alguna otra persona, Ah, ok. si mañana pasa el camión de la basura, saca la basura. Entonces, si mañana pasa el camión de la basura, esa persona va a sacar la basura. Ujú. Acá lo que le estamos diciendo, si el monto de la compra es mayor a 100 y el monto de la compra es menor o igual a 200, entonces haz esto, que sería aplicar el 10% de descuento al monto de la compra. Listo. Gracias. ¿De nada? Entonces, proseguimos con la siguiente instrucción dentro del proceso, que sería, si esto no se cumple, perdón, si esto no se cumple, la primera instrucción, entonces vamos a la segunda, que tendríamos que aplicar otro condicional, si entonces, pero en este caso vamos a validar si el monto de la compra es mayor a 200. Si es mayor a 200, entonces aplicamos el 15% de descuento. Entonces, acá, en el caso de que no se cumpla la primera condición, vamos a crear otro condicional con el sí entonces. Y nuevamente vamos a validar el monto de la compra. Y vamos a validar que sea mayor a 200. Entonces, si es mayor a 200, en este caso vamos a aplicar el 15% de descuento. Y quedaría así. En el caso de que no, ya acá no aplicaría. A ver. Si ya acá no aplicaría porque en el caso de que no sea mayor a 200, entonces no se aplica ningún tipo de descuento. O sea, en el caso de que la compra sea menor a 100, entonces no se aplicaría descuento. Simplemente se aplica descuento si la compra es mayor a 100. Si es mayor a 100 y no pasa de 200, se aplica el 10%. Pero si es menor a 100, entonces no aplicaría descuento. ¿Qué sería este caso de acá? Con esto tendríamos el proceso de descuento. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si se entiende o si no explica algo bien. Bueno, si no, vamos a ver cómo funciona todo lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces vamos a escribir en pantalla el total. En este caso vamos a decirlo.
El total es, y vamos a escribir la variable total. Vamos a ejecutar paso a paso. Paso a paso se conoce como debuguear. Si ven, acá el programa nos va mostrando qué línea va ejecutando. Al inicio, va desde el inicio, desde la primera línea, va ejecutando cada instrucción. Vamos a volver a reiniciarlo. Si se fijan, las primeras líneas no escribe nada en pantalla, no escribe nada acá dentro del programa, hasta que le decimos escribir. Y ya muestra información dentro de la consola como tal. Y le solicita al usuario que digite el nombre. Vamos a escribir nuevamente Luis. Ahora nos pide que digitemos el monto de la compra. Vamos a decir que 10 dólares. Ahora nos pide que digitemos la forma de pago. En este caso voy a escribir cualquier información porque todavía no la estamos validando. Y luego de que yo le dé Enter, se va a comenzar a realizar el proceso. Perdón. Se va a comenzar a realizar el proceso y va a evaluar las condiciones. Entonces, si el monto de compra es mayor a 100 y el monto de compra es menor o igual a 200, entonces le va a aplicar el 10% de descuento. Si no, va a validar si el monto de compra es mayor a 200. Si es mayor a 200, le aplica el 15. De lo contrario, no aplicaría descuento. En este caso, como el monto es 10 dólares, no debe aplicar descuento. Entonces no debe de entrar ni aquí ni acá. Vamos a ver cómo sigue la ejecución. Le doy Enter. Ok, no entró. Acá tampoco. Prosiguió. Y efectivamente, a ver, acá me dio un error. Ok. Dio un error porque el total, como le explicaba hace un momento, lo definimos la variable total, pero como tal no le hemos asignado un valor. Como no le hemos asignado un valor y no entró aquí ni acá, entonces la variable está vacía y el programa no sabe cómo resolverla. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es definirle un valor inicial. Voy a escribir acá valores iniciales. Y vamos a, o bueno, para no complicarlo y que tenga más lógica, vamos a hacerlo acá. En el sino, vamos a agregarle el sino. Y dentro del sino, si no es mayor a 200, vamos a decirle que total va a ser igual al monto de la compra. En este punto, cuando se ejecuta el proceso, va a caer aquí, siempre y cuando el monto sea menor a 100 dólares. Y entonces el total va a ser igual al monto de la compra y va a ser lo que se va a imprimir en pantalla. Vamos a volver a ejecutar. Editamos el nombre. Monto de la compra 10. La forma de pago vamos a poner test. Hacemos las validaciones. No entra en ninguna condición. En este caso sí tenemos el total que sería 10 porque no se le aplicó ningún tipo de descuento. Ahora vamos a volver a hacer otra prueba, pero aplicándole un descuento. Para ello tendríamos que agregar un monto de compra mayor a 100. Luis.
El monto de la compra sería 150. Vamos a agregarle test. Acá vamos a ver un poco la lógica. Ustedes me dirán, en este caso, ¿cuál instrucción se debe ejecutar? ¿Esta, esta o esta? A ver si me están siguiendo. La primera porque es mayor a 100 y menor a 200. Si es mayor a 100 y es menor a si es menor o igual a 200, se aplica el 0.10%, el 10%. ¿Están todos de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo. La primera. Vale, vamos a ver. Le doy enter. Efectivamente, bueno, no vi. Vamos a ejecutarlo nuevamente, que se me pasó muy rápido. A ver, nombre Luis. Monto de compra 150. Número de pago test. Y aquí vemos, efectivamente, se entró en la primera condición, que sería aplicar el 10% de descuento. Ahora, hasta aquí tenemos el primer proceso, o la primera parte del proceso, que sería calcular el descuento en base al monto de la compra. Falta una segunda parte del proceso que nos dice que si el cliente paga con tarjeta de crédito, se debe aplicar un cargo adicional del 5% sobre el total al final, después del descuento. Entonces, para realizar esta parte del proceso, vamos a utilizar nuevamente el comando de si entonces. En este caso, ahora vamos a validar la variable forma pago. Entonces vamos a decir si forma pago es igual a tarjeta de crédito. Las instrucciones nos dicen si el cliente paga con tarjeta de crédito se debe aplicar un cargo adicional del 5% sobre el total final. En este caso vamos a crear una nueva variable. Se llama cargo de tipo real. Y vamos a guardar en ella el monto del cargo. Cargo sería igual a el 15, ¿verdad? Entonces, ya aquí estaríamos guardando el monto del cargo, que sería igual al 15%. Pero hay que aplicárselo al total. Para aplicarlo sería total. Sería igual, perdón, a total más total por cargo. Aquí estaríamos aplicándole el 15% del total al total. En el caso de que no se cumpla la condición, no se aplicaría nada.
No sé si hasta aquí me siguen, si tienen alguna pregunta. Bien, aquí le explicaría que en esta condicional utilizamos el comparador de igual dos veces para utilizarlo como validador. O sea, aquí estamos hablando, si forma de pago, en este caso estamos diciendo igual, igual, ¿qué quiere decir? Que si es igual a este texto que tenemos a la izquierda de la comparación, a la derecha, perdón, de la comparación. Si fuera un solo igual, estaríamos asignando, entonces no funcionaría. Un solo igual se utiliza para asignar. En este caso le estamos diciendo la variable cargo va a ser igual a el valor que tenemos a la derecha. Cuando son dos iguales, entonces lo estamos utilizando como comparador. Esto al final da un resultado booleano que es true o false. Entonces, si es true, se ejecuta estas instrucciones. Si es falso, entonces no se ejecuta. Vamos a volverlo a probar. El monto de la compra, digamos que es 10. La forma de pago tarjeta de crédito. Aquí no debo aplicar descuento. En este caso, como efectivamente la forma de pago contiene la cadena tarjeta de crédito, entonces aplicaría el 15% al total de la compra. Aquí ya tendríamos listo el proceso que nos está solicitando la profesora y simplemente nos quedaría escribir o mostrar los resultados en pantalla. Para ello, vamos a escribir acá como comentario. Simplemente tenemos que utilizar el comando escribir. El primer dato de salida es nombre del cliente. Entonces escribimos el nombre del cliente es, coma, y utilizamos la variable nombre cliente. Esto va a imprimir en pantalla el texto, el nombre del cliente es, más el nombre del cliente, que está guardado en la variable nombre cliente. Seguimos. Siguiente dato de salida es el descuento aplicado. Se aplicó un descuento del descuento, si mal no me equivoco ahorita, la fórmula sería por 100. ¿Me confirma, Rafael? No recuerdo la fórmula. Creo que por 100. Eh, sí, sí, por 100, no, sería entre paréntesis descuento por 100, cierre paréntesis, se pone la coma para seguir concatenando el porcentaje. Correcto, gracias. Sería así. Entonces seguimos con el siguiente, sería el cargo aplicado. Se aplicó un cargo que sería cargo
Vamos a dejarlo hasta aquí. Y por último se nos pide que escribamos el total a pagar. De esta forma estaríamos escribiendo en pantalla el resultado del proceso. Y tal cual como hicimos en nuestro análisis, habríamos definido los datos de entrada, habríamos realizado el proceso y habríamos dado como resultado los datos de salida. Esta sería la forma de abordar o solucionar el problema que nos presentó la profesora en la actividad número 2. Ahorita solo queda probar que los cálculos efectivamente sean correctos y que la lógica se adecue a lo que solicitó la profesora. Ok, en este caso nuevamente está dando error porque descuento, a ver, el descuento como tal no tiene valor, entonces vamos a definir los valores iniciales antes de realizar el proceso. Entonces vamos a las variables que no se llenan con datos o que no se pueden o que pueden que no se llenen con datos durante el proceso, vamos a darle valores iniciales. Por ejemplo, el descuento, vamos a poner que va a ser 0.00. El cargo puede que no se aplique, igual ser 0.00. Y el total ya lo estamos definiendo acá. Ok, ahora sí nos dio las variables de salida, que sería el nombre del cliente, se digitó Luis y acá nos muestra Luis. Nos dice que no se aplicó descuento, porque en este caso el monto era de $10. Y sí se aplicó el recargo del 15% del monto, porque se pagó con tarjeta de crédito. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta, duda. Sí, dime, Rafael. Sí, ok, una vez, sí, compañero, una vez nosotros hagamos transcribido el pseudocódigo completo hasta presentar, hasta mostrar el resultado, cuando vamos a ejecutar, ahí la profesora lo que pide es captura, pero ahí estoy viendo que también se puede copiar el pseudocódigo y se puede copiar en notas, se puede pegar en notas. O sea, nosotros lo que tendríamos que hacer después de ejecutar y hacer el pseudocódigo, tendríamos que tomarle captura, que es lo que ella quiere. Entonces habría que tomarle captura a cada parte del pseudocódigo y pegarlo en un Word. O también se puede pegar el pseudocódigo en sí. Pero bueno, como mañana, ¿cuándo es la clase? Con ella. Yo tengo de entrega el miércoles. Ajá, se Me entrega imagino el que miércoles. correcto. De todas maneras, déjame.
buscar aquí. Ah, ok. Pero yo creo que mañana a las 6 hay que conectarlo. Son los lunes, ¿ah? Sí. Sí, mañana a las 6. Sí, son los lunes. 6, 7, Habría que preguntar entonces de todas maneras a la profe que ella quiere, entonces si es captura se le copia el pseudocódigo, porque hay que ver ya qué va a decir ella ya mañana. Correcto, ya depende de cómo ella lo solicite. Pero ustedes tendrían que explicarle qué hicieron, cómo lo hicieron, para que ella lo entienda y también que vea los resultados. Ok. Ok, perfecto compañero, y muchas gracias por el apoyo siempre acá. Vale, de nada. No sé si todos quedaron claros, si tienen alguna duda o si ya con esta explicación ya pueden avanzar con la tarea. Uno se puede poner más problemas, usted recomienda compañero, ok, aquí la clave me imagino que es, como usted dice, desarrollar la lógica para después entrar en el diagrama de flujo. Uno tendría que hacer más problemas parecidos a esto o pedirle a una inteligencia artificial que nos formule problemas parecidos, o usted recomienda algún tipo de problema así en específico que nos ayude a fortalecer más la lógica en esa parte, pues para más que todo interpretar y después ya transcribir. Sí, si buscan en internet pueden encontrar más problemas, pero ya la mayoría de esos problemas tienen soluciones y tal. Así también pueden consultarle a la inteligencia artificial, como tú mencionas, y ella le crearía problemas para que usted lo desarrolle. Y luego ustedes copian su solución, se la pasan a la inteligencia artificial y ella le va a decir si está bien, si está mal, en qué fallaron y cómo corregir. Y es una forma de ir aprendiendo y avanzando. Gracias compañero. A ustedes. Bueno, si no tienen más preguntas y todo quedó claro, quedamos hasta aquí. Le deseo suerte y que todos podamos salir bien en esa asignación. Gracias. A ustedes, chao. Muchas gracias Luis. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Muchas gracias, Luis.